Hola, en esta ocasión vamos a revisar los mecanismos de transporte a través de membrana como la parte introductoria teórica para la práctica de transporte. Entonces, primero vamos a revisar los diferentes tipos de biomoléculas que se encuentran en las células. Entre ellos encontramos azúcares, lípidos, iones, aminoácidos, hormonas, proteínas con acción catalítica como las enzimas, ácidos nucleicos, sales. Todos ellos tienen diferentes tamaños, diferente carga neta, diferente composición, una estructura tridimensional distinta también, y eso hace que cada uno cumpla una función determinada. En esta ocasión nos vamos a enfocar en dos tipos de biomoléculas, los carbohidratos y las sales. Los carbohidratos son compuestos orgánicos, eso quiere decir que el centro de su estructura química es un átomo de carbono. Entre los carbohidratos que vamos a revisar hoy encontramos los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. En el ejemplo de los monosacáridos encontramos la glucosa y la fructuosa. En los disacáridos, que están conformados por dos monosacáridos, tenemos la sacarosa o la lactosa. Aquí tenemos la representación de la estructura química de la lactosa, que está conformada por una unidad de galactosa y una unidad de glucosa. Si se fijan, ahí dice que los monosacáridos no se pueden hidrolizar, mientras que los disacáridos sí se pueden hidrolizar. ¿Qué quiere decir esto? Que por acción enzimática de una enzima junto con agua podemos romper esos enlaces que unen a los monosacáridos de tal manera que podemos romper el disacárido para tener los dos monosacáridos divididos. Y por último tenemos los polisacáridos que son unas estructuras más complejas, son por ejemplo el glucógeno, el almidón o la celulosa, que están conformados por muchos monosacáridos, generalmente por una misma unidad de monosacárido. Por ejemplo, el almidón es una repetición de diferentes glucosas. Por otro lado tenemos entonces las sales. Las sales son compuestos inorgánicos, entonces eso quiere decir que no tienen el carbono como centro de su estructura química. Los más comunes a nivel celular, en el punto de vista metabólico, son el cloruro de sodio y el cloruro de potasio. ¿Por qué son importantes estas biomoléculas? Porque son las más comunes en el transporte a través de membrana. Entonces recordemos que las membranas son barreras selectivamente permeables, eso quiere decir que la entrada y la salida de los elementos de la célula, algunos entran de manera libre, otros por algunos momentos es de manera selectiva. Hay diferentes mecanismos de transporte a través de membranas. Tenemos los transporte pasivo y el transporte activo. Dentro del transporte pasivo podemos encontrar la difusión simple o facilitada y la ósmosis. Y la característica de estos procesos de transporte es que no requieren un gasto de energía, porque se dan en favor de un gradiente de concentración. Por otro lado, el transporte activo, como por ejemplo las bombas de sodio-potasio, sí requieren un gasto de energía y se dan en contra de un gradiente de concentración. Entonces ya vamos a revisar con cuidado cada una de estas características. Entonces la difusión, que recuerden es un proceso de transporte pasivo, es moverse en favor de un gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir esto? La barrera rosada que vemos en la imagen es la representación de lo que sería una membrana. A la parte izquierda de la membrana tenemos una concentración alta de solutos. Recordemos que esto quiere decir que para una misma unidad de volumen tenemos mayor cantidad de solutos. Mientras que en la parte derecha de la barrera encontramos una baja concentración de solutos. Moverse en favor de un gradiente de concentración es moverse de donde hay mayor concentración de solutos a donde hay una menor concentración de solutos buscando el equilibrio. Esto ocurre en la naturaleza de manera espontánea, es lo mismo que ocurre siempre, por ejemplo, en el movimiento de la energía. Por ejemplo, cuando tenemos un elemento muy frío y uno muy caliente, ¿cierto? Aquí se van a equilibrar las temperaturas porque sea un gradiente de energía. Ocurre de igual manera con la masa, solamente que aquí lo que movemos son los solutos, es decir, la masa, de donde hay una mayor concentración, de donde hay una menor concentración, buscando el equilibrio de la concentración de masa en ambos lados de la barrera. Entonces la difusión simple no requiere proteínas de membrana, es decir, se da de manera espontánea a través de la membrana. No requiere entonces un gasto de energía porque se da en favor de un gradiente de concentración, pero es un proceso lento. ¿Cómo podemos aumentar este proceso? Con una mayor temperatura se aumenta, por ejemplo, la velocidad de difusión o con una gradiente mayor.
¿Por qué? Porque el gradiente mayor pues genera como una mayor fuerza motriz y la temperatura hace que las partículas se muevan más rápido de tal manera que la probabilidad de pasar al otro lado de la barrera es mayor. Y entonces como es un proceso que se da de manera espontánea, se da de moléculas afines a la membrana y que no sean muy grandes, que sean moléculas pequeñas. Ahora vamos a revisar la ósmosis. La ósmosis tiene el mismo principio de la difusión, pero relacionado con las moléculas de agua y no con los solutos como tal. Entonces, lo que vemos es que hay nuevamente una concentración diferente a izquierda y derecha de la barrera. Lo que vemos es que hay una baja concentración de solutos en la parte izquierda de la barrera porque tenemos mayor moléculas de agua por moléculas de soluto, mientras que en la parte derecha de la barrera tenemos una alta concentración de solutos porque tenemos una mayor proporción de moléculas del soluto frente a las moléculas de agua. Nuevamente lo que buscamos es que la concentración en ambos lados de la barrera sea igual, pero aquí no se va a mover los solutos, sino lo que se va a mover son las moléculas de agua, de tal manera que se busque el equilibrio. Entonces vamos a mover las moléculas de agua de izquierda a derecha para que la concentración en la parte izquierda de la barrera disminuya, aumente, y en la parte derecha de la barrera disminuya, de tal manera que la concentración sea igual en ambos lados de la barrera. Cuando hablamos de ósmosis tenemos que hablar de los tipos de soluciones que tenemos. Entonces siempre para definir el tipo de solución lo vamos a comparar con el interior de la célula. Entonces comparamos la concentración de solutos al exterior de la célula y así definimos qué tipo de solución tenemos. Entonces en el primer caso, que es en la parte izquierda, encontramos que la concentración de solutos es mayor afuera de la célula. En la siguiente vemos que la concentración es más o menos la misma afuera y adentro de la célula. Y en la última de la derecha encontramos que la concentración de solutos es más baja afuera que al interior de la célula. Así definimos entonces que cuando la concentración es mayor afuera de la célula tenemos una solución hipertónica. Cuando la concentración es igual afuera y adentro de la célula tenemos un tipo de solución isotónica. Y cuando la concentración de solutos es menor afuera de la célula tenemos una solución hipotónica. Y esto entonces va a definir hacia dónde se van a mover las moléculas de agua. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una solución hipertónica? Es decir, la concentración de solutos es mayor afuera de la célula. ¿Hacia dónde se moverían las partículas de agua? Las partículas de agua saldrían de la célula porque buscamos que la concentración al interior de la célula aumente de tal manera que se equilibre con la concentración del exterior de la célula. Es más o menos los procesos de deshidratación que podemos ver. Por ejemplo, cuando metemos a una piscina y duramos mucho tiempo ahí, vemos los dedos arrugados, básicamente porque el agua de nuestras células salió del interior de las células para equilibrar la concentración que hay afuera, que es mayor de los solutos, de tal manera que se equilibran las concentraciones. Un ejemplo cotidiano de esto puede ser entonces las deshidrataciones que vemos producto, por ejemplo, de estar mucho tiempo en la piscina. ¿Qué pasa en una solución hipotónica? En este caso, la concentración de solutos es menor afuera de la célula. Entonces aquí lo que va a pasar es que las moléculas de agua van a ingresar al interior de la célula porque la concentración al interior de la célula de los solutos es mayor. Entonces vamos a disminuir la concentración al interior de la célula de tal manera que tengamos la misma concentración afuera y adentro de la célula. Ahora vamos a revisar la difusión facilitada, que recuerden también es un proceso de difusión simple. La difusión facilitada es un proceso donde se da para iones y moléculas un poco más grandes y que por tanto requieren que sea facilitada por una proteína de membrana. Sin embargo, no requiere tampoco un gasto de energía. ¿Cómo se da? Un soluto interactúa con una membrana, con una proteína receptora, perdón, que está en la membrana. Eso activa una señal para que se abra un canal y ahora sí, de manera espontánea, en favor de un gradiente de concentración, se da el transporte de los solutos. Entonces se da de una manera controlada porque requiere la intervención de una proteína de membrana. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la clase de hoy? Vamos a ver todo ese tipo de procesos, el transporte de moléculas en difusión simple a través de diálisis y para eso tendremos que identificar el transporte de sales, el transporte de glucosa y el transporte de almidón a través de membrana de diálisis
Y también vamos a revisar el transporte pasivo de la ósmosis en células vegetales y en células animales, específicamente en células sanguíneas, poniéndolas a diferentes concentraciones de soluto para facilitar entonces el transporte del agua. Entonces revisen su guía de laboratorio y revisaremos entonces los procesos que se dan de manera experimental.